Napoleón Bonaparte, cuando comenzó su imperio después de la Revolución Francesa, creó un libro que se denomina el Código Napoleónico. El Código Napoleónico es la recopilación de todos los casos que sucedían dentro de Francia con respecto a la responsabilidad civil, contractual, extracontractual, relaciones de familia y sucesiones. Aquí en Colombia fue recopilado por Andrés Bello, un ciudadano chileno, que ese código está rigiendo en la actualidad y también a todos los distintos países latinoamericanos. Nosotros tenemos una descendencia romana con respecto al derecho romano. El derecho civil, en derecho romano se denominaba el ius civil, que es el derecho civil, que también en esa historia se hablaba del ius gentium. El ius gentium es el derecho de las gentes o el derecho universal, o lo que se denomina en esta actualidad el derecho supranacional. El Código Civil, que es del año 1887, la ley 53, ley 84, que es el Código Civil que va a aparecer a ustedes en la lectura de Código Civil de los Estados Unidos de Colombia. Recordando un poco sobre la ley 84 del 1873, Colombia tuvo una transformación en el sentido de que nosotros estamos hablando de los Estados Unidos de Colombia. Los Estados Unidos de Colombia fue el nombre que nosotros teníamos antes de 1886, cuando Rafael Núñez decidió unificar todo lo referente a los códigos y leyes colombianas. El Código Civil data de ese año y todavía ha evolucionado de manera histórica a lo que nosotros hemos tenido. Existe ahora mismo en el Congreso una reforma que desean cambiar el Código Civil y lo quieren reestructurar para sacar los asuntos de familia y unificar con los asuntos comerciales. Porque en Colombia, cuando hablábamos de las jurisdicciones, a principio, en introducción al derecho, la jurisdicción de familia existe de manera independiente a la de jurisdicción civil. Pero a pesar de todas estas circunstancias de división, en todos los aspectos generales de la ley, nos remite al Código Civil y al Código General del Proceso. Ustedes saben que nosotros hablábamos también de relaciones entre los particulares y la función administrativa. El negocio jurídico que realiza una entidad pública, llámese alcaldía, o una entidad financiera privada, eso es un negocio jurídico de derecho privado y se regula directamente por normas de derecho privado, a pesar de que es un ente público, que eso también lo vamos a ver en el desarrollo de la materia. Voy a proceder a compartirles la presentación en referencia a lo que significa el Código Civil. Tenemos que el Código Civil es el derecho o es la rama de derecho privado que regula las principales relaciones civiles entre las personas. Tradicionalmente se conoce como la rama que regula el estado civil de las personas, las relaciones familiares, la propiedad y los demás derechos reales, también con las obligaciones, contratos y sucesiones. Este derecho también es una de las ramas en general como agrupación de normas jurídicas que trata relaciones entre los civiles y los particulares sin intervención alguna del Estado como persona de derecho público, porque integra el derecho privado. Las relaciones del derecho comercial, el derecho laboral, que son relaciones de normas de derecho privado, también nos dan por integración normativa en llevar a la relación de lo que establece el Código Civil, que por eso en la evolución de los términos, que ahora ha cambiado. Por ejemplo, antes se hablaba de un patrón, un patrono, y entonces se denominan ahora con lo que se denomina en la actualidad de empleadores y empleados. ¿Qué comprende el Código Civil? El Código Civil comprende distintos aspectos. En estos regula todo lo referente a la existencia de las personas naturales, la capacidad jurídica
atributos de la personalidad. Todos los elementos que determinan las condiciones de cada individuo en su relación jurídica, como los otros, por ejemplo, el estado civil, el domicilio, la nacionalidad, los derechos personales de cada persona que están íntimamente ligados desde que se nace. También regula las relaciones del derecho de familia. Estas relaciones jurídicas familiares como el matrimonio, el parentesco, sin perjuicio de que en la parte de la doctrina considera una rama autónoma del derecho. El derecho sobre las cosas o de los bienes, que también regula los derechos reales de la propiedad, relaciones jurídicas de los individuos con los objetos y cosas tales como la propiedad y los modos de adquirir, la posesión, la mera tenencia, y también se habla del derecho de sucesiones. La sucesión es cuando ya la persona se extingue de manera física, entonces se realiza una sucesión con respecto a quién va a seguir con el legado de un causante, donde el cual el fallecido, a través de un testamento, o si no sucede un testamento, pues un juez de la República determinará en lo relativo a la transferencia de los bienes y derechos de terceros. También comprende el derecho de las obligaciones, los contratos, que regulan hechos y actos y negocios jurídicos y sus consecuencias en efectos vinculantes. Además de que generan estas obligaciones y que nos remite al Código Civil, existe un Código de Comercio. El Código de Comercio también nos determina tipos de contratos, de los cuales están regulados bajo la norma civil. Es una recopilación de los cuales estos contratos, algunos no están dentro del Código Civil, que están también en el Código de Comercio. Pero, como todos los códigos inician siempre bajo el principio de integración normativa, lo que no se encuentre regulado en él se va directamente al Código Civil, como un tipo de referencia. El derecho a la responsabilidad civil en el tema de indemnización de daños y perjuicios que se causen a otros. También el derecho civil internacional, que son aquellas normas de derecho internacional privado que son las que regulan las leyes civiles aplicables a un conflicto de leyes, que es lo que denominan los laudos arbitrales. Y finalmente también abarca todas las normas genéricas aplicables a todas las ramas del derecho con la aplicación e interpretación de las normas jurídicas, y por esta última el derecho civil también se denomina de derecho común. Y también es necesario entender que el Código Civil también es un análisis de las distintas acciones judiciales de distintos ordenamientos jurídicos, que también protegen situaciones antes descritas en el numeral anterior, como todo lo que es responsabilidad civil, obligaciones, contratos, el derecho civil de las personas, también el tema de los bienes, la protección que tiene que garantizar el Estado, y es deber personal de un abogado y la letra normativa vigente para definir la constante evolución del derecho civil. Miren que este derecho civil tiene desde el año 1873. Ese código todavía está vigente, pero ha tenido sus reformas, pero no reformas tan sustanciales en distintos aspectos. Hay unas evoluciones diferentes en el tema de cuando se manejaba el tema de las cosechas, frutos, que por ejemplo cuando ustedes tienen que muchísimos en unos memes jurídicos, cuando establece que hay un árbol de plátano y resulta que el árbol de plátano se encuentra en su casa también, pero resulta que la cosecha cayó fue o se formó en el lado donde se encuentra la pared del vecino. Entonces dice, bueno, ¿de quién es la propiedad? Ahí es donde entra uno en el debate jurídico de que no es del vecino porque cayó en su, que está dentro de su propiedad. No, es el del árbol del propietario del árbol. Ahí es donde viene la divergencia entre las normas de quién debe tener a través del principio de equidad. Ahí es donde se da la aplicación en cuanto haya un conflicto de intereses. Bueno, comenzamos con los principios que tiene el Código Civil o nuestro derecho civil. El derecho a la igualdad es uno de los primeros. El artículo 13 de la Constitución nos establece que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley,
recibirán la misma protección y trato de las libertades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ningún tipo de discriminación, raza, sexo, origen nacional, familiar, lengua, opinión política o filosófica. Si nosotros nos ponemos a ver la normatividad del Código Civil, la Ley 29 de 1982 y la Ley 28 que es de 1932 fueron unas reformas directamente a los conceptos de la parte civil. ¿En qué sentido? Nosotros vemos que en el Código Civil, el artículo 74, define quiénes son personas naturales. Las personas naturales son todos los tipos de individuos de la especie humana, cualquier sea su edad, sexo, estirpe o condición. Y también el artículo 1039 del Código Civil habla sobre el sexo y la progenitura. Cuando se realiza la sucesión intestada no se atiende al sexo ni a la primogenitura. Estos aspectos es porque las mujeres en un tiempo cuando se formó la norma civil se consideraban que tenían que estar bajo la tutela de un hombre. Es por eso que la mujer antes, en esa época, tenía que por obligación tener el apellido de casada y eso estaba estipulado por el Código Civil cuando ejercían el matrimonio. Tanto es que en una época que mi abuela, desde hace más de 14 años falleció, a ella le tocó necesariamente hacer una escritura pública después de casada y al llegar a ser viuda, para que la empresa donde se encontraba el fondo de pensiones, donde tenía mi abuelo registrado, tenía que aparecer con el indicativo viuda, viuda de, porque eso era obligatorio en ese momento. Entonces, a la evolución del derecho, hemos tenido que ya la mujer le dan la libertad, si desea, de ponerse el apellido de casada del esposo y lo mismo cuando fallece. Eso ya lo dejaron a libertad por el principio de la objeción de conciencia y además de la libertad de lo que se denomina en muchísimos aspectos el libre desarrollo de la personalidad de la mujer. Porque eso era algo impositivo para las mujeres, en el sentido de que si yo tengo mi propio nombre, yo porque tengo que ponerme apellido, yo no soy de nadie. Así que eso era lo que en esa interpretación que realizan los juristas decían, sobre todo cuando ya en las cortes llegaron magistradas a resolver dichas situaciones normativas, que por eso se ha determinado que las mujeres ya no tienen la obligación de ponerse el apellido de casada. Entonces tenemos que esta igualdad también tiene unas limitantes. Las limitantes que tienen que referirse a la capacidad. ¿Qué es la capacidad? Sencillamente que usted pueda tener y pueda obligarse. Ustedes ahora mismo tienen una incapacidad relativa, que es lo que define el artículo 1504 del Código Civil, en el sentido de que las personas que todavía no cumplan los 18 años se consideran menores adultos. Y cuando se consideran menores adultos, es que tienen que todavía tener el consentimiento de los padres para realizar ciertos actos. Por ejemplo, los mayores de 16 años pueden pedirle permiso a sus padres para el Ministerio de Trabajo para poder conseguir trabajo en otra jornada totalmente diferente. Es por eso que tienen esa capacidad de solicitar el trabajo y también de contraer matrimonio. Eso está obligatoriamente estipulado por la norma cuando se debe de realizar y de evaluar esos aspectos jurídicos. Esa incapacidad que se denomina incapacidad relativa, en el sentido de que son incapaces los menores adultos y que sus actos para tener la validez tienen que tener el consentimiento de una persona adulta. Pero también hay otros que son incapaces de manera absoluta, que son los que de nivel cerebral no pueden definirse y no pueden por sí mismos valerse el tema de sus derechos, y es por eso de que nombran un tutelante
o un curador, que en este caso se puede denominar un curador de bienes, para que pueda cumplir la función social de esa persona que posee dicha incapacidad. La libertad familiar. La libertad familiar se refiere a que todas las personas tienen derecho a conformar familias, como queramos, y se puede escoger en la forma como se quiera, ya sea numerosa o pequeña. Constitucionalmente, el artículo 42 nos dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que constituyen los vínculos naturales entre un hombre y una mujer que desean formar una familia. Y el Código Civil nos define el matrimonio como un contrato solemne en el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos y de procrear y auxiliarse mutuamente. Bueno, nosotros hemos visto durante este último tiempo que la Corte Constitucional prácticamente ha legislado con el, ha tomado función legislativa con respecto a los derechos de las parejas del mismo sexo, que todavía no ha sido extensivo todo ese tipo de derechos, ya que el concepto que han querido llegar a cambiar no ha podido hacerse, debido a que esto, para todo aquel que es cristiano, sabe de que bíblicamente hablando este concepto ha sido universal en todos los lugares, que por eso es que cuando se define el matrimonio y la familia entre un hombre y una mujer, eso es lo que siempre va a estar tipificado en las normas tanto colombianas como extranjeras. Que hay otros países que tienen la flexibilidad de permitir ese tipo de familia, eso es algo totalmente diferente ante esos destinos, pero constitucionalmente han dejado de manera exequible esa expresión y lo mismo en la constitución política, aunque no le cierra la puerta a que puedan formar este tipo de familias. Tenemos también la edad mínima en Colombia para contraer el matrimonio, que es la de 18 años, pero como estábamos hablando de las incapacidades absolutas y relativas, si el padre tiene el consentimiento y se lo entrega, usted puede hacerlo. El matrimonio, para perfeccionarlo, pues constituye una libre expresión. Usted puede acercarse a un juzgado de familia, ante un notario o ante una iglesia para poder formular ese matrimonio. Pero este matrimonio, para que sea válido ante la ley, tiene que estar registrado en el registro civil. Por eso generan un registro civil de matrimonio. Eso es en esta época. Antes, la Iglesia Católica era la que tenía el poder. Y todos los actos jurídicos para ser ciudadano colombiano tenían que ser representados por la Iglesia Católica. Cuando se hablaba antes de la partida de bautizo y de la partida de matrimonio. Si usted no estaba bautizado por la Iglesia Católica, no se consideraba ciudadano colombiano. Pero eso cambió a partir de la Constitución del 91 y a partir del momento en que nace la Registraduría Nacional del Estado Civil. Entonces los matrimonios también lo mismo, el matrimonio católico es válido en cualquier país, pero entre las leyes colombianas, además de que si es válido, tiene que ser registrado a través de un registro civil, porque en el momento en que usted se separe, hay que hacer un procedimiento que se llama el de la cesación de efectos civiles del matrimonio católico, porque el derecho canónico es muy exigente en el sentido de que tiene que tener un sentido muy concreto del matrimonio católico. Entonces, el matrimonio católico para separarse, eso es algo muy totalmente riguroso, que tienen que haber unas causales que sí deben de tener como requisito. Otra limitante es que usted no puede estar casado más de 2 veces con más de una vez, solamente se permite la monogamia. No puede estar casado con otra persona por medio de la ley y tampoco puede estar casado por razones de parentesco. Muchos en anteriores épocas donde los primos se casaban con las primas y a veces eso era también una limitante ahora actual en el derecho. La propiedad privada. El Estado debe garantizar la propiedad privada, como lo dice el artículo 58 de la Constitución. El artículo
669 del Código Civil nos establece en la parte de los bienes cómo es el concepto de un dominio. El dominio se llama también la propiedad y es un derecho real de una cosa corporal para gozar y disponer de ella, no siendo contra la ley o contra el derecho ajeno. También se habla de las cosas muebles que usted también adquiere. Esas son cosas que usted adquiere y son de su legítima propiedad, que de los cuales no tiene que estar sujeto a lo que el Estado maneja o no la quiere de otra forma, el destino de ella. Pero también existen distintas limitantes. Una de estas limitantes que establece el artículo 793, que es una servidumbre. Una servidumbre considerada es que usted presta su predio para que otros se puedan beneficiar de él. Esto más que todo sucede en las fincas, donde para acceder a su predio tiene que pedirle permiso a su vecino para poder entrar a ella, a través de la carretera que pasa por su propiedad. Esto se denomina como una servidumbre de tránsito, que obviamente está grabado dentro de su misma propiedad. Y otro que se habla de la función pública, la función social y la expropiación administrativa. El Estado tiene una facultad para declarar los bienes de utilidad pública solamente por las siguientes causales: para poder ejecutar proyectos de construcción de infraestructura social en los sectores de salud, educación, recreación, central de abastos y seguridad ciudadana. Por ejemplo, para la construcción de un CAI en el sector de su vivienda, un mercado público, salud, un hospital o los que se denominan en el distrito los caminos y los pasos, o una institución educativa para la ampliación. Ustedes saben que ahora las instituciones pequeñas las están ampliando. Entonces, el Estado puede declarar por motivos de utilidad pública para que ese bien inmueble salga del comercio, no se pueda vender, porque puede interferir en el proyecto, que obviamente tienen un proceso de realizarle o inscribir dentro de ese bien inmueble una oferta de compra para que usted le pueda adquirir su inmueble. Para desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, incluyendo lo de legalización de títulos, urbanizaciones de hecho o ilegales, diferentes contempladas al artículo 53 de la misma norma, rehabilitación de inquilinatos, reubicación de asentamientos humanos en sectores de alto riesgo. Lo sucedido en las ciudades donde las personas viven cerca a los ríos, ellos pueden realizar para construir los asentamientos y la reubicación de las diferentes poblaciones, la compra y adquisición de predios, declarando por motivos de utilidad pública ese lote para poder hacer la construcción. Como pasó con el municipio de Gramalote, en el norte de Santander, que a producto de unas fallas geológicas que ese municipio se hundió, tuvieron que hacer la reubicación del asentamiento humano. La ejecución de proyectos de renovación urbana y provisión de espacios públicos urbanos. Lo que ha realizado la alcaldía de la ciudad de Barranquilla con respecto a la ampliación del malecón turístico Puerta de Oro. Ustedes saben que esa zona del río, como es el puerto, hay muchísimos puertos privados. Entonces, como se está haciendo un proyecto de renovación urbana con el malecón y lo quieren extender hasta llegar al puente Pumarejo para hacerlo de manera turística, el Estado puede solicitar su declaratoria de utilidad pública. Aunque claro que tienen que verificar cómo lo van a realizar en la zona franca, donde está realmente el puerto bajándose por el puente Pumarejo, para poder realizar esa declaratoria. Tenemos también que hay bueno, tenemos también los proyectos de producción, ampliación
abastecimiento y distribución de servicios públicos. Para el caso del río Magdalena, donde está en esa margen occidental u oriental, el Estado puede, para poder suministrar la información por motivos de utilidad pública, para que puedan realizar los acueductos y la ampliación de los mismos. La ejecución de programas de proyectos de estructura vial, infraestructura vial y de transporte masivo. En la ejecución de estos programas, miren que cuando hubo el Transmetro, el Estado realizó diversas ofertas de compra a las personas que vivían en la troncal de la Avenida Murillo y de la Olaya Herrera, con el fin de ejecutar dicho programa de infraestructura. Ejecución de proyectos de ornato, turismo y deporte, como están realizándolo con Puerto Velero en el Atlántico. Funcionamiento de sedes administrativas de las entidades públicas, con excepción de las empresas comerciales e industriales del Estado y las de sociedades de economía mixta, siempre y cuando su localización y la consideración de utilidad pública está claramente determinada en los planes de ordenamiento o en los instrumentos que lo desarrollen. Para la preservación del patrimonio nacional, cultural e interés de la nación, incluyendo el paisajístico. Con respecto a las zonas de reserva arquitectónica y el patrimonio arquitectónico de la nación, lo sucedido con el Galeón de San José, que fueron encontrados en aguas colombianas y fueron declarados de utilidad pública para conservar el patrimonio cultural e el interés nacional. Las zonas de reserva para las expansiones futuras de ciudades. Tenemos que en la ciudad de Barranquilla, un macroproyecto de interés social nacional que el Ministerio de Vivienda, por motivos de utilidad pública, lo anuncia. El proyecto se llama Villas de San Pablo, ubicado en la zona de Caribe Verde, que del cual fue desarrollado cedido a un particular denominado, que lo hace, la Fundación Mario Santo Domingo. Y en Cartagena, con respecto a ese, está el macroproyecto Ciudad del Bicentenario, ubicado en el corregimiento de Bayunca. Dicho proyecto pues está teniendo ciertas polémicas en tema del litigio que tienen con una familia ancestral que no fueron consultados previamente para realizar dicho proyecto. Tenemos también la ejecución de los proyectos urbanos y de construcción prioritarios en los términos previstos y en la parte del ordenamiento jurídico. Y de acuerdo a ello está lo dispuesto en la ley. Esta también se realiza por los motivos de utilidad pública. Por ese motivo, y esa es la limitación que por el cual el Estado puede realizar la limitante a su propiedad. Sin embargo, para poder realizar y tener estos motivos de utilidad pública, tiene que cumplir diversos parámetros, que de los cuales tiene que estar primero la oferta de trabajo, la oferta de compra. Si no adquieren el inmueble, usted lo llaman, le digo, mire, esta es mi oferta. Su inmueble con el avalúo catastral está costando 100 millones de pesos, pero yo le voy a dar 80. Usted dice, no, no acepto. Entonces ahí viene un proceso que se llama la expropiación. Cuando hay una expropiación por vía administrativa, entonces ya ahí viene a cambiar. Por los motivos de utilidad pública, pueden expropiarle su inmueble sin derecho a indemnización. Para poder tener la expropiación por motivos de utilidad pública, solamente es válida para que se cumpla el procedimiento de la enajenación voluntaria. Si no se cumple ese requisito, el Estado no puede realizar la expropiación de su bien. Tenemos el principio de la autonomía de la voluntad. Es considerado que usted es autónomo en la toma de decisiones, como lo establece el artículo 1494, que usted es un sujeto de obligaciones. Cuando usted hace con dos o más personas la obligación de contraer o de generar o de buscar algo. El artículo 1502 del Código Civil nos establece también los requisitos para una o adquirir una obligación.
Y también estamos con las limitaciones de orden público y las leyes imperativas. Tenemos también la libertad testamentaria. Usted puede suceder a cualquier persona para que asuma sus bienes. Y un testamento es un acto solemne en que una persona dispone todo o en parte de sus bienes para que tengan pleno efecto después de días, conservando la facultad de revocarlo en cualquier momento. ¿Qué limitantes también tiene este derecho? Las órdenes sucesorales, que son aquellas asignaciones forzosas que usted como persona debe realizar. Usted puede donar un 50% de los bienes a un particular o a cualquier persona totalmente diferente. Sin embargo, usted tiene que tener en cuenta que hay una asignación forzosa que sus herederos o los que son llamados a sucederlo tienen que tener el 50% de estas asignaciones forzosas. Reparación de los daños, todo lo que tenga que ver con la responsabilidad civil extracontractual, la negligencia en los casos particulares. Permítame un momento, por favor. Bueno, entonces tenemos nosotros que el artículo 2341 y 2342 del Código Civil nos empiezan a describir la responsabilidad común por las culpas que nosotros tenemos de manera contractual y extracontractual. Esto también tiene en referencia a la parte penal, que a pesar de que ya es un procedimiento diferente a esta jurisdicción ordinaria, nos remite al Código Civil para hablar de esto que se denomina la responsabilidad extracontractual, el que ha cometido un delito o culpa o un daño que es obligado a indemnizarlo sin perjuicio de la pena principal que le imponga la ley. Eso es en materia penal, pero en materia civil, obviamente, las personas adquieren por medio de seguros, a través de aseguradoras, para cumplir esta reparación de daños. Las personas que tienen vehículos manejan un seguro extracontractual que se denomina seguro de daños contra terceros, con el fin de mantener que cualquier daño hasta por 1.000 salarios mínimos que cubre una póliza con referencia a daños en caso de fallecidos, para el caso de choques mínimos, choques múltiples y todas las situaciones que puedan generar por medio de el cubrimiento de una póliza de seguro. Aquí en terminamos la parte de los principios para poder llegar a relacionar la parte de los sujetos del derecho. Un sujeto es el que uno tiene que emplear de dos formas. Hay un sujeto por tratarse de que hay un individuo y un determinado contexto, carece de identificación o de denominación, porque en el derecho civil se pueden clasificar dos tipos de derecho, un derecho individual, un sujeto de derecho individual que es el ciudadano común, y que de los cuales también tenemos la capacidad de manejar y de adquirir derechos y obligaciones. Otro sujeto de derecho colectivo son las personas jurídicas. El ejemplo principal que da el profesor de Derecho Civil de la parte general y personas es el primero, listo. Usted no va a haber montado en un Transmetro, en un transporte público, Assistance Center, o a la Corporación Universitaria Americana, SAO, de uno o cualquiera de estas personas de estas mismas empresas. Y él no lo va a ver usted montándose en el Transmetro ni bajándose del Transmetro. Usted la que va a ver es la persona jurídica o la persona natural que lo representa, que en este caso denominan un representante legal o un gerente, un presidente, un subgerente, que de los cuales nosotros tenemos bajo esta égida donde nosotros registramos estos actos, que por eso es que se denomina Cámara de Comercio y emite un certificado de existencia y representación legal de todas esas sociedades. Esto también está regulado en el Código de Comercio. Tenemos también que en los sujetos del derecho, cada ser humano, por el hecho de nacer, tenemos el derecho de ser sujetos de los mismos.
porque nosotros tenemos derechos universales, que de los cuales hay algo que ahora se va a hablar sobre la parte supranacional. Las personas jurídicas también tienen, que son ahora mismo personas morales, que no son individuos, sino que son entidades creadas por personas físicas para que sea una sociedad como tal. Usted dice entre Sebastián, Omar o cualquier otras personas, se unen para realizar una sociedad. Esa sociedad en conjunto realiza distintas acciones jurídicas para formar, crear una empresa y dice, bueno, nos vamos a llamar Sociedad Pepito Pérez, y ahí dicen los socios, quién la integra, quién va a ser el gerente a través de unos estatutos. Tenemos también que las empresas, cooperativas, organizaciones no gubernamentales, las organizaciones civiles, por citar algunos ejemplos también, tenemos que ellos no pueden evadir algo. Obviamente ellos tienen un régimen especial en el respectivo de impuestos, el tema tributario. También hay que ver que un término como en alemán se denomina el Subjektium Jus, que quiere decir los sujetos que somos de derecho. Jus, que significa la ley. Subjectum es el sujeto. Entonces, cada persona está sujeta a un marco normativo que tiene que cumplir. Y nosotros hablamos de un derecho natural. De aquí es donde se nace la mayoría de los actos jurídicos, entre el bien y el mal, que es de carácter universal, y de derecho natural como un marco supralegal. En la clase de ayer preguntaron, bueno, ¿qué es algo supralegal? La Constitución Política, a través de su artículo 93, nos dice que los tratados internacionales que celebra Colombia, el Congreso, prevalece y forman y se integran a través del bloque de constitucionalidad. Pero el artículo 4 nos habla de que la Constitución es la norma de normas. Sí, pero cuando se trata de derechos humanos, integra el bloque de constitucionalidad y cede su supremacía ante ello. Y por eso se tiene que respetar dicho marco supralegal. En la Unión Europea existe el derecho comunitario. Son 46 países los que forman la Unión Europea. Pero esa Unión Europea, cada país tiene su constitución interna. Pero para materias que denominan de la Comunidad Europea de Naciones, son de manera supralegal. Ustedes pueden ver que en Latinoamérica, cuando usted compra un electrodoméstico, le generan una garantía de 1 año. Pero en Europa generan la garantía de 3 años y dice aplicable a todos los países que integran la Unión Europea. Tanto así que marcas donde venden los productos de Unión Europea, miren la controversia que sucedió con la marca Apple desde el modelo iPhone 11 que no entregaban cargador, y en la Unión Europea fijó a través de una ley que aplica para todo el derecho comunitario que deben de entregarle a los clientes el cargador. Eso fue estipulado por una directiva que hizo la Unión Europea y aplica para todas esas regiones. En materia de migración, por el derecho comunitario europeo, cuando crearon el espacio Schengen, que es el espacio donde puede usted ingresar sin visa a cualquier país de la Unión Europea, y ahí mismo le establece qué país está usted ingresando. El de la moneda única, que es en este caso del euro, y todo lo que es de materias económicas. La Unión Europea es la única entidad que puede... Sí, fue un trueno. Fue un trueno. Fue un trueno. Entonces tenemos que ese contenido, tenemos el carácter universal de estos bienes que ha realizado la Unión Europea. Esto, el hombre ha evolucionado en llegar a estos acuerdos o a estos tratados internacionales, y es por eso que cuando emiten sus propias directivas pueden ser aplicables en pleno derecho. Tenemos también de los principios de la ética y la moral. La ética, y ay Dios mío, descansa en la moral. Y entonces
Por eso vemos que cuando se estaba hablando en introducción al derecho de las normas morales, de lo que se podía hacer, del bien y el mal, la costumbre, y ahí vemos que no puede contraponerse las distintas costumbres que tienen distintas personas. El derecho positivo, que también tiene que ver mucho con el derecho civil, es porque todas las normas tienen que estar reguladas en un marco jurídico por un órgano estatal que ejerce la fuerza legislativa, caso puntual, Congreso de la República. Y esta misma se habla de que es un poder legislativo que es soberano para expedir dichas normas mediante leyes. Entonces tenemos que en los distintos autores, cuando se estaba hablando, nuevamente hablamos de Hans Kelsen, que fue uno de los autores de la pirámide de Kelsen, para capacidad de los seres justos con respecto al derecho positivo. El derecho positivo es una norma que lo que se encuentra escrito se tiene que cumplir, obviamente se tiene que reformar en lo que se necesite, pero entonces se va a realizar en dicha situación unos cambios sustanciales que también tienen que estar en el derecho positivo. Por eso es que se habla de la derogación de las leyes. Cuando una ley ya es inoperante, obviamente el Estado tiene que decir deróguese mediante ley X, que ahora va a operar una nueva ley. Bueno, muchachos, hasta aquí llegamos en el día de hoy con respecto a los principios del derecho civil. La próxima semana ya vamos a estar hablando un poco sobre la personalidad que nosotros tenemos cada uno. Aquí sabremos lo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, todo lo denominado con la parte, toda la parte de cómo nosotros nos identificamos en Colombia, la cédula de ciudadanía, el registro civil de nacimiento, registro civil de matrimonio, el registro de defunción y las distintas características de las incapacidades, las que son las relativas, las absolutas, y son un tema muy dinámico. Es posible que pueda llegar a participar una persona que voy a convocar para que pueda emitirse un conversatorio. Carlos López va a estudiar auxiliar postal. Entonces, voy a me van a mandar un link, voy a preguntar qué profesor me toca, que le manden el link y tal. Bueno, entonces en ese orden de ideas, pues vamos a hacer estas situaciones. La clase va a quedar para el martes a las 9 de la mañana, entonces nos vemos para esa hora. Feliz fin de semana para todos. Muchas gracias. El martes yo no puedo porque estoy en Predife o en Predife. Pero estás en Predife a la hora de la mañana. Sí, de mañana. Bueno, entonces me dejan, voy a validar con las instituciones educativas. ¿En qué instituciones que estás tú? En el Bachillerato de las Nieves. Ok, listo. Yo voy a verificar y yo voy a confirmar entonces acá para ver entonces a qué hora nos podemos realizar. ¿Listo? Bueno, entonces yo estaré avisando en el grupo de WhatsApp a qué horas. Bueno. Ok, vale, bueno, vale. Entonces, bueno. ¿me va a mandar eso por el interno o Sí, no yo sé? yo lo confirmo en el grupo de WhatsApp. No hay ningún inconveniente. Ok, profesor, muchas gracias. Bueno, ok, hasta luego.